Hola a todos, Adriano P. está aquí y el otro día me puse a buscar, ¿verdad? Porque quería comprar memoria RAM para la computadora y Dios mío, casi me caigo de espaldas porque el precio estaba altísimo, el precio estaba absurdo. La memoria RAM que había visto el año pasado costaba entre 350 y 400 reales y ahora estaba en 1200. Me quedé pensando, ¿qué está pasando? Me asusté con eso y fui a ver qué estaba ocurriendo ahí, para que haya ese aumento, porque al final de cuentas no es nada tan nuevo como para tener ese aumento, ¿verdad? No es ninguna novedad en el mercado, al contrario, ya tiene tiempo. Entonces, ¿qué justificaría ese aumento de precio? Y veo ahí que en realidad todas esas memorias RAM, discos duros y disco duro también, ¿no? Tienen precios extremadamente inflados por la carrera de la inteligencia artificial. Las empresas ya están comprando lotes que ni siquiera han sido fabricados solo para garantizar que van a recibirlos. Y me quedé pensando, caray, ¿a dónde va a parar esta carrera, no? ¿Cuándo va a bajar ese precio? Y les voy a decir que descubrí a dónde va a parar esta carrera, y no me gustó la respuesta, y creo que a ustedes tampoco les va a gustar. Pero vamos a ver eso en el video de hoy, y antes de ver el video, no se olviden de suscribirse al canal y de compartirlo. Todo ese ritual que siempre hacemos aquí, ¿verdad? En YouTube, pidiéndote que compartas y bla. Pero conmigo es importante que lo hagas, porque realmente YouTube esconde el canal. Entonces, si no me ayudas a compartir con todos, nadie va a saber que geopolítica mundial existe. Así que tu apoyo es muy importante, ¿de acuerdo? Mi nombre es Drampeta, y este es el canal Geopolítica Mundial, y... La carrera de la inteligencia artificial está literalmente fuera de control y no es casualidad. Su potencial implica una reorganización civilizacional, impulsada por una disputa estructural de poder, donde la inteligencia artificial no es solo un producto de consumo o un servicio de software, como muchos economistas parecen estar diciendo, sino como un nuevo factor de producción fundamental y la infraestructura crítica de seguridad nacional de los países. Y entiende que cuando hablamos de seguridad nacional, no es solo la parte militar como mucha gente piensa, sino todo aquello que hace que una nación funcione. Entonces estamos hablando de energía, logística, producción alimentaria e infraestructura, así como también la parte militar. La narrativa predominante, antes limitada a los círculos de capital de riesgo en San Francisco, migró a los pasillos de seguridad nacional en Washington, Bruselas, Pekín, Moscú, y Brasilia está fuera de esa discusión. Si en 2023 el discurso giraba en torno a los chatbots y asistentes virtuales para productividad, en 2025 eso cambió y se convirtió en un enfoque estratégico que se desplazó hacia la construcción de clústeres de computación valorados en cientos de miles de millones de dólares para la movilización de gigavatios de energía nuclear dedicada y la militarización explícita de la cadena de suministro de semiconductores. En febrero de 2025 aquí en el canal hice un video comentando cómo lanzar DeepSeek China de forma gratuita. Era parte de una estrategia de China para desequilibrar la ventaja económica occidental en las inteligencias artificiales. Y que parecía que los chinos querían transformar las IAs en una especie de commodity. Pues bien, pasó un año y después de eso todo se confirmó. La tesis central de varias agencias de riesgo es que la inteligencia está dejando de ser una característica humana, difusa para convertirse en un commodity industrial, refinada en fábricas de inteligencia artificial que son los centros de datos y distribuida a través de redes de alta latencia, creando una nueva economía positiva. Así que tenemos tres percepciones sobre esta carrera, y que están interconectadas. La estrategia, analizando la racionalidad o irracionalidad impulsada por el pánico estratégico de las naciones y de los sectores corporativos. La técnica, detallando los cuellos de botella físicos de memoria, empaquetado avanzado y energía que actúan como reguladores rígidos del progreso. Y la geopolítica, mapeando la bifurcación del mundo entre el ecosistema liderado por Estados Unidos y el bloque de China. Todo indica que estamos en un escenario de bipolaridad cognitiva, donde la interdependencia económica terminará siendo sustituida por bloques de tecnología incompatibles, y donde la búsqueda por la inteligencia artificial general, o AGI, actúa como un catalizador para una movilización industrial que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, o al menos el equivalente al Proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica del mundo. Si esa AGI es algo realista de alcanzar o no, no es el punto del video, porque el punto del video es que esa es la meta. Y el éxito de la primera nación, que es lograr el fracaso mutuo de todas las naciones, va a traer impactos en la economía global. Entonces, lo que quiero discutir en este video no es si la AGI
esa inteligencia artificial general será realista o no, sino los impactos de esta carrera y lo que va a pasar si eso es posible o lo que va a pasar si eso no es posible. La transformación más importante en los últimos 20 años o meses fue la recalibración radical de las expectativas sobre el techo de capacidad de los modelos de inteligencia artificial. Hasta principios de 2023 había cierto escepticismo sobre el estancamiento de los grandes modelos de lenguaje. Era común entre académicos conservadores, pero ahora los entusiastas de la inteligencia artificial y quienes tienen influencia en los gobiernos afirman que existe una posible extrapolación de las leyes de escala, demostrando que el aumento de órdenes de magnitud en computación, datos y parámetros sigue produciendo rendimientos crecientes. Y solo el tiempo dirá si están equivocados, porque ahora, en este momento, lo que nos interesa es que han logrado convencer a los gobiernos de invertir mucho, pero mucho dinero en esta área. El objetivo final declarado por los principales laboratorios de frontera como OpenAI, Anthropic o Google DeepMind es discretamente asumido por los aparatos de defensa nacional como la AGI, donde una superinteligencia sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano podría ejecutar, pero con una velocidad, amplitud y escalabilidad vastamente superiores. Documentos y reportes de personas dentro de la industria indican que la trayectoria prepara infraestructura para sistemas que, para finales de 2026, superarán a la mayoría de los graduados universitarios en razonamiento complejo, y antes de 2030 podrían alcanzar la superinteligencia, definida como los sistemas más inteligentes que la humanidad combinada. Ese horizonte temporal corto, de apenas 4 a 5 años para una transición de inteligencia biológica a sintética, comprime décadas de adaptación social, económica y regulatoria en un periodo ínfimo, generando entonces esa presión inmensa sobre las estructuras de gobierno que existen hoy. Y, de nuevo, si ellos están exagerando con exceso de optimismo, no es el punto, porque lo que nos interesa es cómo sus acciones, estén equivocados o no, están afectando la economía y la política mundial. Lo digo porque la magnitud de las inversiones refleja esa expectativa. El diálogo corporativo cambió de clústeres de computación de $10,000 millones a planes de clústeres de $100,000 millones y ya están proyectando aquellos que serán de $1 billón. Ese salto, que es exponencial, no se justifica solo por mejoras incrementales en motores de búsqueda o en publicidad dirigida. Es una apuesta a la creación de una nueva forma de capital intelectual que va a superar las formas anteriores de trabajo, que voy a recalcar por cuarta o quinta vez. Si lo logrará o no, solo el tiempo lo dirá, pero ya está impactando las acciones gubernamentales. Lo que nos lleva al concepto de IA soberana, que fue popularizado por el director general de NVIDIA y que refleja la nacionalización y territorialización de este objetivo tecnológico. En su visión, y ya es algo que está creciendo en la doctrina de los estados-nación, cada país debe tener la capacidad de producir su propia inteligencia artificial usando su propia infraestructura. Sus propios datos que reflejen su cultura, idioma y valores, su propia fuerza laboral y sus redes de negocios. Esto tiene el potencial de marcar el fin de la era de la Internet global abierta y el inicio de la era de la inteligencia territorial. La capacidad de procesamiento soberano ahora es vista como algo tan crítico como la seguridad alimentaria, energética o la integridad de las fronteras físicas. Las naciones que no desarrollen su propia soberanía computacional se convertirán en vasallos cognitivos, dependientes de modelos de caja negra que están alojados en jurisdicciones extranjeras, donde los alineamientos éticos y políticos pueden ser opuestos a los intereses locales. Y de nada servirá que el parlamento local haga leyes o que los jueces locales dicten resoluciones, porque estamos hablando de una dominación a nivel cognitivo y civilizacional. Ya tenemos 3 ejemplos de esto, como en Dinamarca, que lanzó una supercomputadora de inteligencia artificial financiada en parte por las ganancias de Novo Nordisk, la empresa Dawson-Peak, con el objetivo de codificar la cultura danesa y acelerar la investigación farmacéutica nacional, evitando así la dependencia de modelos anglófonos, es decir, de Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, a través del modelo Falcon y con inversiones masivas en infraestructura local, donde buscan pasar de ser una potencia energética a un centro global de TI, controlando sus propios modelos para garantizar una alineación con los valores locales y seguridad sobre sus propios datos. Y también en Singapur, que está implementando estrategias para levantar las moratorias de centros de datos, para garantizar que la ciudad-estado siga siendo un centro de procesamiento soberano en el sudeste asiático. En Estados Unidos, la estrategia predominante ha sido delegar la innovación al sector privado, mientras que el Estado intenta construir sistemas regulatorios y mecanismos de seguridad nacional.
Sin embargo, los analistas prevén que a medida que nos acercamos a la AGI, que ellos creen que será entre 2027 y 2029, tal vez a más tardar en 2032, y repito, ellos son los que creen en esto, esa distinción público-privada va a colapsar. Algunos prevén el inicio de lo que llaman el proyecto, que sería una movilización industrial y de seguridad nacional total, donde los laboratorios de inteligencia artificial serán efectivamente integrados al aparato de seguridad del Estado, protegidos por secreto militar y resguardados por las Fuerzas Armadas. Debido al alto valor estratégico de la superinteligencia, en China, la fusión civil-militar ya era una realidad doctrinaria clara. El objetivo no es solo la eficiencia económica, sino la inteligentización de la guerra y del control social. El miedo predominante en Estados Unidos no es solo que China obtenga una ventaja económica, sino que la obtenga. Un arma capaz de pensar, capaz de romper códigos criptográficos, diseñar armas biológicas o llevar a cabo guerras cibernéticas autónomas con eficacia sobrehumana, desequilibrando así la disuasión global. La inteligencia digital, aunque etérea y ligera en su aplicación, a nivel de software es brutalmente física y pesada en su producción. La carrera de la inteligencia artificial se topa en 2025 con 3 muros físicos que no obedecen a la flexibilidad del código. El primero es la escasez de memoria de alto ancho de banda, el segundo es la complejidad extrema del empaquetado de chips, y el tercero es la termodinámica de la energía. El cuello de botella más inmediato y severo para la escalabilidad de los modelos de inteligencia artificial no es solo la capacidad de procesamiento, sino el ancho de banda de la memoria. La arquitectura de modelos como ChatGPT exige que enormes cantidades de parámetros sean movidas a los núcleos de procesamiento instantáneo. Aquí, la tecnología de memoria de alto ancho de banda se ha convertido en el recurso más escaso del planeta. En 2025, el mercado de estas memorias era como un oligopolio rígido y desequilibrado, dominado por la surcoreana SK Hynix. La empresa tiene una participación de mercado proyectada del 62% y suministra casi exclusivamente los chips de punta de Nvidia, que consumen cerca del 90% de su producción. Samsung, tradicionalmente el mayor fabricante de memorias del mundo, enfrentó entonces un revés histórico. Los problemas que enfrentaron en la calificación de algunos de sus módulos de memoria con Nvidia resultaron en una pérdida de liderazgo humillante, permitiendo así que SK Hynix se quedara con la prima de precio y margen de la revolución de la inteligencia artificial. Esta escasez no es un detalle logístico, simplemente dicta el ritmo de la implementación de nuevos clústeres de entrenamiento. Con la capacidad de los principales fabricantes ya vendida hasta finales de 2026 nuevos competidores que quieran entrar en esta carrera, ya sean naciones soberanas o corporaciones fuera del círculo interno de Nvidia, no pueden simplemente comprar su entrada con dinero. Ellos se enfrentan a una restricción física de suministro. O sea, quien ya entró en la carrera ya está dentro, quien no entró simplemente ya está fuera. Lo que es otro de esos episodios que son una bofetada para quienes piensan que la geopolítica se reduce solo al dinero. Debajo de la memoria está el cuello de botella del empaquetado avanzado. Hoy en día, la tecnología CoWoS de TSMC es actualmente el único método viable a escala industrial para integrar estas GPUs lógicas modernas con las pilas de memoria. Ese mercado de chips avanzados se ha convertido en un cuello de botella extremo, porque TSMC de Taiwán se está apresurando a ampliar la capacidad de este CoWoS a 150,000 obleas por mes hasta finales de 2026. Porque la demanda es mucho mayor que la oferta, y eso ya no es algo puntual, es estructural. Todo el mundo depende de un único proceso crítico realizado por una sola empresa que está en Taiwán, que se encuentra en una región militarmente sensible, corriendo incluso el riesgo de una guerra. En la práctica, esto se ha convertido quizás en el mayor punto único de falla de la economía global actual. Y esta mala situación solo no es peor porque China aún no ha decidido atacar Taiwán. Así que reza para que no ataquen o sitien la isla, y el mayor problema es que esa capacidad ya está prácticamente toda vendida con años de anticipación. Nvidia, por tener una asociación antigua y estratégica con TSMC, aseguró la mayor parte de ese espacio. Con eso, ganó un poder sin precedentes. No solo controla sus propios chips, sino también el ritmo de avance de quienes dependen de ellos, como Microsoft, Meta y Google. Quien no tenga acceso al CoWoS ahora, simplemente se va a quedar fuera de la carrera de las inteligencias artificiales en los próximos años, tal vez décadas.
No es retraso, es exclusión técnica. Y tenemos quizá el obstáculo más intratable y físicamente limitante, que es la energía. Los clústeres de entrenamiento de IA están creciendo exponencialmente en demanda de potencia, saltando de 10 a 20 megavatios, que era el estándar de la nube tradicional, a proyectos de gigavatios. Es decir, un solo clúster de clase trillonaria, planeado para finales de la década de 2020, va a consumir más energía que ciudades enteras o pequeños países industrializados, exigiendo una infraestructura de transmisión que no existe en la mayoría de las regiones desarrolladas. Las grandes tecnológicas se dieron cuenta de que la red eléctrica pública es demasiado lenta, burocrática y regulada para seguir el ritmo de sus plazos de desarrollo. La fila de interconexión en regiones críticas como norte de Virginia o el PJM Interconnection, que atiende la zona del Atlántico Medio de Estados Unidos, se extiende por años. Esto desató una carrera paralela por la privatización de la generación de energía de base, concretamente la energía nuclear. La propia Meta anunció acuerdos para asegurar 6,6 gigavatios de energía nuclear hasta 2035, incluyendo asociaciones con desarrolladores de reactores modulares pequeños. Amazon compró centros de datos conectados directamente a plantas nucleares existentes en Pensilvania para evitar estos cuellos de botella en la transmisión. Y con eso, esa demanda voraz de los centros de datos empezó incluso a impactar las tarifas residenciales. En la región de red que mencioné, en el norte de Virginia, los precios de la capacidad eléctrica se dispararon, con aumentos de tarifas de hasta un 20% en 2025, debido en parte a la presión de la demanda de los centros de datos. Eso transfiere el costo de la carrera de la inteligencia artificial al ciudadano común, lo que genera una reacción política. La energía, que siempre ha sido uno de los vectores de problemas en la geopolítica, ahora también es un vector de desigualdad geopolítica. Solo las naciones con capacidad de generación excedente, recursos nucleares robustos o disposición política para ignorar las metas climáticas y quemar combustibles fósiles serán capaces de albergar la infraestructura física de esa superinteligencia artificial. La carrera por la inteligencia artificial recreó una lógica parecida a la de la Guerra Fría, pero mucho más compleja, porque no es solo una disputa comercial entre Estados Unidos y China, pero es una pelea para decidir cuál será el sistema operativo que organizará la economía, la seguridad, la sociedad y el poder global, en el siglo XXI y probablemente en el siglo XXII. Y en esa disputa, como dije, quien ya entró ya está dentro, quien no entró ya está fuera, pero no termina ahí porque además, quien entró intenta obstaculizar la carrera de los otros que también están dentro de esa competencia. Un ejemplo de esto son los Estados Unidos, que están intentando bloquear el acceso chino a chips avanzados y a máquinas críticas para ver si con eso logran cambiar el comportamiento chino y retrasar o encarecer su avance. Pero China, incluso impedida de acceder a los mejores chips y equipos occidentales, logró responder con autosuficiencia forzada. En lugar de enfocarse solo en la frontera más avanzada de la superinteligencia artificial, apuesta por integrar la inteligencia artificial profundamente a su industria, al Estado y al control social. El caso del chip de Huawei muestra esto, porque incluso bajo sanciones, China logró producir un chip competitivo usando técnicas mucho más caras e ineficientes, aceptando así una pérdida económica para garantizar una soberanía estratégica. Las sanciones retrasaron y encarecieron, pero no detuvieron a China, que está dispuesta a pagar el precio por esta carrera. En el campo militar, China avanza hacia una guerra cada vez más guiada por la inteligencia artificial, usando inteligencia artificial para el mando, control y guerra cognitiva. En Europa, el sector privado corre para recuperar el tiempo perdido, intentando mantenerse al nivel de las principales potencias, pero los gobiernos se jactan de tener más regulaciones sobre la IA en comparación con otros países. O sea, mientras el sector privado europeo intenta correr y mantenerse vivo en esta competencia, los gobiernos europeos se sienten cada vez más orgullosos de poner reglas y obstáculos para su propio desarrollo. Brasil, por su parte, no solo no está en esta carrera, ni siquiera está viendo desde las gradas, lo sigue desde fuera del estadio por la radio. Algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, India y otros países del sur global, incluso intentan escapar de esta dependencia creando nubes soberanas, pero enfrentan una enorme dificultad técnica para no quedar subordinados a uno de los dos polos, el chino o el estadounidense. La idea central es que la inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta de productividad y está convirtiéndose en un nuevo factor de producción tan fundamental como la tierra, el trabajo y el capital. Las grandes empresas de tecnología no solo están vendiendo servicios digitales, están alquilando inteligencia.
Porque al controlar la nube, sus propios chips y modelos de IA, Microsoft, Google, Amazon y otras empezaron a cobrar una especie de renta cognitiva sobre todo lo que funciona en sus sistemas. Esto crea una barrera irreversible, motivo por el cual organismos reguladores de Estados Unidos y del Reino Unido ya están investigando estas asociaciones. Porque el miedo es que unos pocos gigantes tecnológicos terminen controlando el ritmo de la innovación global. En el mercado laboral, el impacto es directo y fuerte. Las profesiones de cuello blanco están sufriendo una ruptura estructural. En áreas como programación y derecho, la inteligencia artificial está eliminando tareas básicas que antes formaban a los profesionales al inicio de su carrera. El resultado es el fin del nivel junior, menos puertas de entrada, carreras más cortas y una mayor concentración de valor en unos pocos especialistas muy experimentados. La escalera tradicional de ascenso social a través de la educación técnica está siendo destruida. Para el sur global estamos hablando de algo que tiene el potencial de ser una especie de colonialismo digital. Estos países proporcionan datos y mano de obra barata para entrenar modelos, pero siguen dependiendo de la infraestructura y la inteligencia producida en el norte global. Y aunque ellos se pongan firmes y se nieguen a participar solo proporcionando ese trabajo barato, no va a importar tanto, porque eventualmente la AGI incluso podrá funcionar sin su trabajo. Sin energía estable, chips avanzados y centros de datos propios, estos países quedan atrapados como consumidores de IA, pagando regalías y perdiendo soberanía cultural y de toma de decisiones. En el plano estratégico, la carrera de la inteligencia artificial es racional, aunque sea peligrosa. Estados y empresas aceleran porque no acelerar es simplemente morir. Para los países, desacelerar puede significar perder relevancia militar y geopolítica. Para las empresas, significa volverse irrelevantes comercialmente. Y eso genera una burbuja gigantesca de inversiones, con billones, incluso sin retorno, claro, a corto plazo, lo que nos lleva entonces a 3 escenarios posibles. En el primero, el mundo se divide de una vez en bloques tecnológicos incompatibles, con crecimiento de la productividad, pero también de la desigualdad. En el segundo, que yo, de León, considero más plausible a corto plazo, cuellos de botella físicos de energía y chips van a frenar el avance y la burbuja estalla y el sector entra en crisis. Una crisis económica y política concentrada. El sector tecnológico sufre una corrección fuerte, se recortan inversiones multimillonarias y ocurre una recesión en el ecosistema de la inteligencia artificial. Esto va a repercutir en el mercado laboral, que va a empeorar con despidos masivos en las grandes tecnológicas y menos oportunidades para profesionales calificados, agravando el fin de los puestos junior o esos empleos de entrada que mencioné. Políticamente, esto significa la pérdida de billones de dólares que va a aumentar la presión contra las empresas de tecnología y contra el consumo energético de la inteligencia artificial, alimentando el populismo y la regulación pesada que va a retrasar a la sociedad y aumentar el autoritarismo. Geopolíticamente, esta escasez hace que la disputa entre Estados Unidos y China sea aún más agresiva, con más sanciones, espionaje y riesgo estratégico. Y en el tercero, que es el más radical, se alcanza la AGI y a partir de ahí no tenemos manera de saber qué va a pasar. Porque podríamos estar hablando de un futuro distópico o de un futuro utópico, solo Dios sabe. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, no la noticia, porque lo que la gente no entiende, veo a muchos políticos, mucha gente hablando de IA para acá, de IA para allá, y de hecho me parece que esas personas todavía no están entendiendo qué es la IA. Están tratando la inteligencia artificial como si fuera solo una herramienta nueva, una especie de PowerPoint mejorado, un Word mejorado, un Paint, un Photoshop mejorado. Y no, aquí estamos hablando de una ruptura, del potencial de una ruptura civilizacional. No es poca cosa. Y si no es ahora, de inmediato en las próximas décadas, va a ser en algún momento en el futuro. No hay cómo escapar de eso. Ahora, independientemente de si eso pasa más adelante o no, a corto plazo, digamos de 5 a 10 años como corto plazo, el hecho es, o vamos a alcanzar esa superinteligencia artificial, como dice la gente más entusiasta de las IAs, y ahí, amigo, prepárate, todo cambia. Olvida todo lo que sabías antes, porque, no lo olvides porque tampoco se puede olvidar, ¿verdad? Pero nuestros paradigmas, nuestra percepción de la realidad va a cambiar drásticamente. Pero incluso si eso no sucede, esa explosión maravillosa de inteligencia, entonces vamos a tener el impacto del estallido de esa burbuja de la IA. Lo que quiero decir es que la cuestión no es si va a pasar o no,
porque o pasa o no pasa, no hay término medio y sea cual sea el escenario, cosas grandes vienen por delante. A menos, ¿verdad?, que yo dije que no hay término medio, pero sí lo hay en caso de que los gobiernos decidan frenar un poco, bajar el ritmo de la carrera de la IA, lo cual, seamos sinceros, es extremadamente improbable. Yo no veo que eso vaya a pasar, ¿verdad? Pero sería la única forma de que no sucedan esos dos escenarios. De cualquier manera, nos preparamos porque vienen cosas grandes en los próximos años. Y, bueno, amigos, tenemos una actualización con respecto a este video aquí porque se publicó hace más o menos un mes con antelación y para los miembros, como siempre, todos los miembros tienen acceso anticipado. Mientras tanto, tenemos una novedad, ¿eh? Ahora, en la primera quincena de febrero, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo después de 18 meses de negociaciones secretas. Secretas de verdad, ¿vale? Nadie sabía, excepto las personas que estaban involucradas ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha presión sobre la inteligencia artificial, entonces podrían boicotear ese acuerdo. De cualquier forma, mientras estoy hablando, voy a mostrar aquí la lista de los puntos que se acordaron en eso. E incluso después de que fue firmado, ese acuerdo entre los dos países todavía es muy discreto. Casi nadie está hablando de ese tema. O sea, los están escondiendo bien debajo de la alfombra para evitar mayor repercusión porque es algo grande, ¿ok? Es el acuerdo más importante que tenemos. Los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, allá en la Guerra Fría, cuando se trataba de cuestiones de armas nucleares, entonces es algo grande. Entonces comenté que había dos probabilidades, ¿verdad? AGI o una burbuja de la IA y muy improbable, en caso de que los países desaceleraran. Pues sí, parece que sí tenemos la posibilidad de que ellos desaceleren esa carrera. Al menos se dieron cuenta de los daños que esto puede causar, que es el hecho de que empiecen a faltar memorias, ¿verdad? En el mercado en general, ¿te imaginas bancos, las empresas que administran las redes eléctricas, las redes logísticas, equipos hospitalarios sin memoria para poder continuar? Estamos hablando de un agujero económico sin precedentes en la sociedad moderna, así que no te engañes, esos tipos son malos, pero de tontos no tienen nada. Entonces puede salir algo de esto. Es muy pronto para decir que es una buena noticia, ¿verdad? Pero podemos tener ahí alguna esperanza de que tal vez algo positivo suceda con respecto a eso. Vamos a esperar. Y con suerte, los precios vuelvan a bajar otra vez. Todavía es pronto para celebrar, pero vamos a seguirlo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo sigues? Siguiendo el canal Geopolítico Mundial, ¿verdad? La mayoría de los canales en Brasil toman contenidos en inglés y luego los traen para acá. El Geopolítico Mundial no. Y es por eso que, además del canal Geopolítico Mundial aquí con ustedes, tengo una versión en inglés, español y francés. Porque lo que yo traigo aquí, esas rarezas que traigo, esas cosas, no existen ni siquiera en otros idiomas. Es un contenido que yo busco con mucho esfuerzo, voy a la raíz a estudiar e investigar para traerlo para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Y por qué me puedo dar el lujo de ser tan especializado, tan específico, tan detallista? Gracias a los miembros. A diferencia de la mayoría de los canales de YouTube que obtienen su monetización a través de las visualizaciones, Geopolítico Mundial es algo extraño porque es completamente diferente en ese sentido. Obtiene dinero, más del 90% de sus ingresos gracias a los miembros. Gracias a los miembros tengo esa libertad académica, esa libertad creativa de no tener que estar persiguiendo clickbait, viralizándome, tomando el tema del momento y saliendo por ahí diciendo tonterías. Puedo hacer las cosas con calma, trayendo un contenido verdaderamente preciso para ustedes, porque puedo darme ese lujo gracias a los miembros. Entonces, considéralo, hazte miembro. No solo le das ese apoyo al canal, sino que también vas a tener contenido exclusivo de calidad para los miembros. ¿De acuerdo? Ayuda bastante y puedo seguir con esa libertad académica y creativa para ustedes. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Finalmente, tal vez tengamos una buena noticia. Vamos a esperar. Y hasta el próximo video.